Con más de 40 países y territorios desde México hasta el Cabo de Hornos, América Latina es un hotspot de biodiversidad. Esto se debe a su geografía y clima únicos, pero son las extraordinarias criaturas que habitan estas zonas las que realmente despiertan fascinación. Lamentablemente, así como hay especies únicas en Latinoamérica, también hay muchos en peligro de extinción. Explorar las especies raras y amenazadas de Latinoamérica es algo más que una aventura. Es un llamado a la acción de la ciencia y los animalistas dispuestos a protegerlos, ya sean insectos, especies autóctonas o exóticas. ¿Están listos para descubrir algunos de estos simpáticos animales? Bienvenidos a Eco Latinoamérica. ¿Se va el caimán? En Venezuela, expertos trabajan con las comunidades para rescatar a los caimanes del Orinoco. Mucho más que las abejas, otros insectos cobran protagonismo como polinizadores naturales. Hipopótamos de Colombia, la herencia del narcotraficante Pablo Escobar a orillas del río Magdalena. El caimán del Orinoco es una especie en peligro crítico de extinción, tanto en Colombia como en Venezuela. Entre los años 20 y 50 del siglo pasado, los caimanes silvestres fueron diezmados por su piel, que se vendía en el mercado internacional para producir bolsos, carteras y zapatos. Ahora también son capturados para comer su carne y sus huevos. En el marco del programa de conservación venezolano, un grupo de especialistas en cocodrilos ha logrado liberar 170 crías de caimanes en su hábitat natural. Lo hicieron sumando a las comunidades en su protección y mediante convenios con zoocriaderos. En el año 2023, en el estado Apure, en Venezuela, se celebró una curiosa fiesta en honor a la libertad y a la vida. Y ellos, los caimanes del Orinoco, fueron los invitados de honor. Unas personas vinieron con sus hijos a la liberación. El año siguiente, los padres decidieron llevar a los niños a Disney en el estado de la Florida. Y al final, cuando regresan, el papá le preguntó a los hijos, oye, ¿qué te pareció Disney? Y dice, papi, muy lindo, pero prefiero ir a liberar caimanes. 7 meses. El relato de Álvaro Velasco es más que una anécdota. Es la materialización de un logro que él, como presidente del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Venezuela, alcanzó de la mano de un nutrido equipo de voluntarios y de más de 50 niños y niñas que liberaron 170 crías de caimanes en su hábitat natural. Esta actividad, que continuará realizándose, fue la liberación número 32 de caimanes del Orinoco en el río Capanaparo, en los llanos venezolanos. El caimán del Orinoco, tanto en Colombia como en Venezuela, entre los años 20 y 50 del siglo pasado, estuvieron sometidos a cazas de las poblaciones silvestres, principalmente por su piel, para producir bolsos, carteras, zapatos, al punto de que se puso en peligro de extinción a la especie en ambos países. Según coinciden varias organizaciones, hoy solo quedan 100 hembras adultas reproductivas en vida silvestre. El caimán del Orinoco es un depredador tope en la cadena alimenticia, que además tiene un papel ecológico dentro de los ríos y las madres viejas y las lagunas donde lo puedes encontrar actualmente, porque se alimenta exclusivamente de proteína animal, pero consume todos aquellos animales que están en su dieta, que están enfermos. Entonces es como un control de la sanidad ambiental de los sistemas acuáticos donde él se desenvuelve. Y es que podría pensarse que el caimán del Orinoco, al no tener un depredador natural, no corre ningún peligro, pero la situación socioeconómica de Venezuela los ha convertido en especie vulnerable. Cualquier animal que tú lo dejas de cazar debería recuperarse sola, ¿no? Como pasó en Florida con los alligators, como pasó en Australia con los cocodrilos allá o en África. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema nuestro? Que aquí en Venezuela la pobreza es muy alta, a nivel de campo es sumamente crítico y bueno, la gente se come lo que consigue, ¿no? Entonces, digamos, no vamos a poder recuperar la población simplemente liberando caimanes al río, ¿no? Consciente de este panorama, este programa de conservación ha ideado un creativo trueque ambiental. Los habitantes del río Capanaparo entregan a los científicos y conservacionistas crías de caimanes a cambio de comida, atención médica y motores fuera de borda para sus lanchas. Carlos, es un placer para nosotros entregarte este motor y que lo disfrutes y sigamos trabajando en pro de la conservación del caimán del Orinoco.
Los indígenas se comen los huevos, porque detectamos saqueos de nidos, ¿no? Y empezamos a conversar con la comunidad y nos dimos cuenta, bueno, que tiene un grado de desnutrición y hay un grado de pobreza muy alto en esa zona. Bueno, todos ustedes conocen la situación económica de Venezuela y en el campo es crítico, ¿no? No solamente los indígenas, sino también los criollos. Entonces empezamos a tratar de conversar con ellos, que no se los comieran, pero como tú le pides a alguien que está pasando hambre que no se los coma. Entonces lo que empezamos es a tomar una actividad de intercambio de recién nacidos o neonatos por comida. Y es algo muy sencillo porque el aporte calórico que le damos en comida, porque le damos grano, arroz, pasta, aceite, azúcar, café, le damos toda una gama de alimentos que eso, en resumidas cuentas, es mucho más el aporte calórico y nutricional que, como dice, un nido de caimanes, ¿no? El trueque a favor de los caimanes ha sido un éxito y promete seguir creciendo. No hay un programa nacional que aporte dinero para ese intercambio. O sea, nosotros tenemos que buscar dinero afuera, en el exterior, para tener recursos y con ese recurso poder aportarle ese intercambio. Además de los exitosos acuerdos con las comunidades, este equipo de conservacionistas ha logrado crear convenios con diferentes zoocriaderos donde se crían caimanes en cautiverio. Con los zoocriaderos, ¿qué es lo que estamos buscando? Aprovechar el 100% del potencial del nacimiento y de crecimiento de la especie. De cada 100 huevos, al año sobrevive un individuo nada más. Entonces, si nosotros colectamos esos 100 y los incubamos artificialmente y nos nacen, por decir, 90, nosotros vamos a tener, en vez de uno, vamos a tener 90 individuos para devolverlos al medio natural. Nos dimos cuenta que era mucho más económico tener un zoocridero abierto. ¿Qué significa eso? Trabajando con los animales silvestres, los adultos silvestres, colectar los neonatos son los recién nacidos. Bueno, una vez nacidos en el criadero o colectados en el río, son llevados a una especie de tanquillas pequeñas, donde, digamos, tienen una parte de agua y una parte seca, y bueno, donde son alimentados, digamos, diariamente, de lunes a viernes, con carne, pescado, pollo, que eso es lo costoso, ¿no? Y por supuesto se le agrega vitaminas y minerales. Hoy este equipo de expertos cría caimanes tanto en los llanos como cerca de Caracas. Son padrinos de más de 200 crías de caimán en el zoológico Leslie Pantin, a solo 2 horas de la capital. La actividad de cría en cautiverio inicia, digamos, en el mes de enero, cuando las caimanes empiezan a desovar, ¿no? Y una vez que se detecta que ella ya ha puesto, esos huevos pasan a una incubadora. Luego, una vez que nacen, ya recién nacidos, se le coloca unas plaquitas metálicas entre los dedos con un número individual, o sea, para saber quién es cada quien. Así sabemos quién fue la mamá, quién es el papá, el día que nació. Y luego, bueno, al año de edad se vuelven a agarrar, se mide, se pesa, se le coloca otra placa, una placa más grande. Y luego se procede a llevarlos hasta el sitio de liberación, que bien sea Parque Nacional o áreas protegidas donde los estamos liberando, ¿no? Un programa de conservación como este, con aliados como los que tenemos, es importantísimo para el zoológico porque digamos que nos abre las ventanas a que nosotros estamos trabajando en conservación, a que estamos cumpliendo las funciones que debe cumplir un zoológico moderno y eso para nosotros es, digamos, es muy importante, ¿no? Desde que empezaron a trabajar en la zona de la cuenca del río Orinoco en el año 2000, determinaron que la población había descendido en un 90%. Hoy, el programa de conservación del caimán del Orinoco ha liberado 12.000 caimanes jóvenes, lo que ha ayudado a crear al menos 4 poblaciones nuevas reproductivamente activas. Así, se ha devuelto la esperanza de equilibrio ambiental y conservación del temido y al mismo tiempo misterioso caimán del Orinoco. La polinización es uno de los procesos más importantes para el mantenimiento de la vida en el planeta, pues de él depende la posibilidad de perpetuar las poblaciones de plantas que mantienen nuestra atmósfera y nos dan el alimento a la mayoría de los seres vivos. Pero no son solo las abejas las encargadas naturales de este proceso. Hay otros insectos que vuelven a ganar protagonismo gracias a la ciencia. Ellas, las abejas, junto a los colibríes y las mariposas, se han llevado por décadas todos los laureles. Son reconocidos como los polinizadores por excelencia. Algunos de ellos son criados y protegidos como especies en peligro de extinción.
Sin embargo, menos coloridos y quizás menos fotogénicos, otros insectos que realizan la misma labor fundamental son ignorados. Por eso, la bióloga y entomóloga Juliana Cadavid de la Universidad CES en Medellín se ha dedicado los últimos 10 años a investigar a otros protagonistas estrella del tan necesario proceso de polinización. La polinización es el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta, porque en ese proceso reposa la posibilidad de perpetuar las poblaciones de plantas, que son las que mantienen nuestra atmósfera, nos dan el alimento a la mayoría de los otros seres vivos que vivimos en el planeta. El papel de los polinizadores olvidados básicamente es contribuye a que las plantas se puedan seguir perpetuando, se puedan seguir manteniendo. ¿Y qué implica que una planta se pueda seguir manteniendo? Que se pueda seguir manteniendo nuestra alimentación, muchos de los materiales con los que nosotros construimos, hacemos cosas, nos vestimos, provienen de plantas, ¿cierto? Y si una planta no se puede seguir perpetuando, básicamente no vamos a tener eso, no vamos a tener como una seguridad alimenticia, una seguridad económica. En la lucha para que todos los polinizadores sean reconocidos, incluso los olvidados, ignorados o falsamente estigmatizados, junto a Juliana y Catalina, este grupo de científicos investiga y divulga sobre el comportamiento de diferentes insectos. Según han podido comprobar, establecen relaciones interdependientes con ciertas plantas y tienen así una incidencia definitiva en los procesos de polinización. Muy buenísimo. Es importante mencionar que la mayoría de estos polinizadores olvidados no solo son olvidados, sino que son desconocidos. Entonces hemos empezado a entender también cómo es la polinización en algunos ecosistemas o sistemas productivos que tenemos. Y entender cómo es la polinización también nos ha llevado incluso a encontrar especies que ni siquiera habían sido nombradas o descritas, ¿cierto? Entonces, a describir algunas de esas especies que resultó que eran especies nuevas para la ciencia, que eran muy importantes para el mantenimiento de la vida de las plantas. En la lista de polinizadores olvidados en toda Latinoamérica descubiertos por este grupo, figuran hoy 23 especies nuevas, entre ellas 8 escarabajos encontrados aquí, en Colombia. Algunos alimentos que consumimos con frecuencia son polinizados por insectos. Por ejemplo, acá en Colombia, el maracuyá, la curúa, las guanábanas, que inclusive estamos teniendo que polinizarlas manualmente, y eso casi es casi un despropósito en un país con una diversidad que tiene la diversidad que tenemos en el país, que tengamos que polinizar las guanábanas manualmente, ¿sí? Entonces, también el mantenimiento de esos sistemas productivos depende en gran medida de los insectos. Y es que la expansión humana y el desconocimiento también están poniendo en peligro a los polinizadores naturales, como por ejemplo las polillas. Estas especies, para muchos incómodas plagas, ejercen un papel fundamental en la fecundación de cultivos frutales esenciales que las abejas no llegan a suplir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que los polinizadores olvidados ocupen el espacio que merecen? Y no solo en la naturaleza, sino en nuestros imaginarios y nuestros comportamientos. Una de las primeras recomendaciones que yo haría es: verifica que las plantas que estás teniendo en tu balcón, en tu ventana, ¿cierto?, en tu cuarto, sean especies, ojalá, de la flora local, de la flora nativa, ¿cierto? Porque esa flora es más visitada por los insectos que hacen parte de la biodiversidad local. Parte de la sociedad es consciente de la importancia de las abejas, algunas mariposas y colibríes, sobre su papel crucial en la fecundación de plantas y cultivos. No obstante, muchos expertos han encendido las alarmas recientemente. Si seguimos ignorando las amenazas enfrentadas por los escarabajos, polillas o murciélagos, o atacando con pesticidas los cultivos, seguiremos poniendo en peligro el equilibrio de ecosistemas que permiten nuestra existencia. La buena noticia es que aún no es tarde para darle a los polinizadores olvidados o desconocidos su lugar, protección y reconocimiento.
El biólogo sueco-mexicano Víctor Ávila Ackerberg se dedica a la protección del bosque de agua en Tlaxcala, Estado de México. Este bosque abastece de agua a gran parte de la zona metropolitana de la capital mexicana. El biólogo logró detener un vasto proyecto inmobiliario y denunció a talamontes ilegales, principales amenazas para este corredor biológico. Junto a su esposa, investiga una microespecie única de ajolote, un anfibio de este hábitat. Mi nombre es Víctor Ávila Ackerberg, soy biólogo, vivo en Tlaxcala, al interior del bosque de agua en el Estado de México. Me dedico a conservar esta región, la cual es la principal abastecedora del vital líquido para toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este bosque templado de 250.000 hectáreas brinda la mayor parte del agua a la capital mexicana. Víctor se crió entre Suecia y México, los países de origen de su madre y su padre. Pero tras hacer un curso de medio ambiente en Estocolmo, decidió estudiar biología y trabajar por la preservación de este corredor biológico. Víctor conoce los arroyos que albergan a este particular ajolote. El ajolote es una especie única, es microendémica al bosque de agua. Aquí tenemos una de las 17 especies de ajolotes que hay en México. Representa un animal que es bioindicador. Si encontramos ajolote en el bosque de agua, quiere decir que el ecosistema y el agua va a estar bien y por lo tanto así vamos a proteger a más biodiversidad. Sin embargo, la buena calidad del agua se ha visto afectada por la tala ilegal, los incendios, la contaminación por desechos y la expansión de la mancha urbana. Víctor ha combatido estas amenazas con ciencia y con el involucramiento de las comunidades. En estos últimos 10 años han logrado la atención de las autoridades y detener un vasto desarrollo inmobiliario. Teniendo activismo para frenar, por ejemplo, el proyecto residencial Bosque Diamante, en donde se juntaron muchas personas de las comunidades, de medios, de gente con preparación legal para frenar este proyecto que pretendía tumbar 200,000 árboles, pero también hemos hecho mucha labor de educación ambiental. Ese es su mayor logro y satisfacción. Los rutilantes talleres en escuelas donde ha difundido la importancia de este ecosistema entre unos 30,000 niños y niñas. De igual manera le motiva poder realizar esta labor con su esposa, Tania, también bióloga. Juntos son los primeros en investigar este ajolote único. Recientemente descubrieron la presencia de un hongo que en todo el mundo ha provocado el llamado apocalipsis de los anfibios. ¿Con branquias? Sí, había en particular un par de hongos que están causando a nivel mundial que las poblaciones de anfibios estén desapareciendo. Y este hongo pues ataca la piel y finalmente termina matándolos. Y se mueren muchísimos anfibios. Esta plaga causada por el cambio climático solo puede frenarse con la conservación de su hábitat. Por eso, Víctor busca ahora que el gobierno federal decrete el bosque de agua como una reserva hídrica de seguridad nacional. Para ello, ha publicado varios estudios que lo justifican y especialmente ha creado un tejido socioambiental consciente de esta necesidad. El micelio es el cuerpo de los hongos y representa una red de redes que ayuda a transferir nutrientes, agua, a hacer las interconexiones entre las plantas, diferentes organismos, y creemos que deberíamos vernos como un micelio, conectando a la gente y promoviendo que hayan estos intercambios que generen bienestar y cuidado en cada una de las comunidades del bosque de agua. Un ecosistema vital para este ajolote, pero también para el acceso al agua de 22 millones de personas. El famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar murió hace ya 3 décadas, pero su extravagante legado sigue en pie. Los hipopótamos africanos que importó para hacer compañía a los leones y jirafas de su zoológico privado. Los 4 ejemplares iniciales se han multiplicado con creces desde entonces. Lo que para unos es una atracción en el río Magdalena, para otros es una plaga que amenaza la biodiversidad.
¿Podrá Colombia encontrar una forma de resolver este dilema? El antiguo tren ya no pasa por Cocorná, pero la gente sigue aprovechando las vías. Atraviesan un río que antes no era nada especial, pero hoy sí lo es. El río Magdalena, en el departamento de Antioquia, es donde trabaja doña Chavita. Desde hace unos años tiene aquí un nuevo negocio en marcha, viajes turísticos. La gran atracción es algo único, ver hipopótamos en plena Colombia. En algún lugar cercano están. Hacia el atardecer los colosos aparecen. El río Magdalena es todo un paraíso para ellos. No hay depredadores y siempre encuentran suficiente comida. ¿Cuántos son exactamente? Se estima que son unos 400 ejemplares que se reproducen y multiplican. Aquí tienen un agua, mucha agua, que es la que ellos necesitan. O sea, aquí no tienen aquí competencia con nadie. Por eso ellos aquí viven felices, tranquilos, sin intención de agredir a nadie. Desde que nadie se meta a la casita de ellos, obviamente. La historia de los hipopótamos en Colombia comienza aquí. Lo que ahora es el parque temático Hacienda Nápoles fue la finca predilecta de Pablo Escobar hasta hace casi 30 años. En Medellín, la capital del departamento, Escobar sigue siendo una suerte de héroe popular. A 170 kilómetros de ahí, el capo narco creó un zoológico privado con leones, jirafas e hipopótamos. Cuando Escobar fue abatido en 1993, 4 hipopótamos quedaron libres. En el parque temático se eliminaron los rastros de Pablo Escobar. Las autoridades quieren que pase al olvido. Pero el legado animal que dejó el jefe del cartel de Medellín está ahí. En el parque hay un funcionario que vigila a los hipopótamos. David, de la Autoridad Local de Medio Ambiente, nos muestra los daños que dejaron los pesos pesados en la zona. Ni los muros de piedra se salvaron y comen de todo. Realmente estamos ante una invasión de estos animales, lo que realmente preocupa, no solo para los cambios que puede conllevar su presencia en estos ecosistemas acuáticos, sino para, digamos, también la vida de las personas, los pescadores que pueden estar siendo muy susceptibles a cualquier accidente con estos animales, y también para nuestra biodiversidad, porque realmente ningún animal está adaptado para competir con las condiciones de amplia adaptabilidad que tienen los hipopótamos. Las autoridades temen que el efecto dominó afecte a la fauna. La calidad del agua empeora por los restos de excrementos de los hipopótamos. Los peces mueren y las aves como las garzas y los cormoranes pierden su fuente de alimentación. Pero pensemos en futuro, pensemos en las consecuencias que puede haber, y eso es un llamado para todos. La introducción de especies debe ser algo controlado, algo manejado y soportado por la evidencia científica y los datos que podemos movilizar desde las entidades científicas del país. Se teme que los hipopótamos pronto pasen del río Magdalena a otros ríos del país. Los pocos centenares de ejemplares actuales podrían convertirse en unos cuantos miles dentro de 2 décadas. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? ¿Sacrificarlos? ¿Esterilizarlos? Sería algo muy caro. Estos animales pesan varias toneladas. Se necesita mucha anestesia para dormirlos. La intervención quirúrgica tampoco es fácil. Hace 10 años lo intentaron con una hembra, pero el experimento no salió bien. Fue una experiencia traumática. Doña Chavita termina su jornada. La guía turística se opone a que maten a los animales y confía que con el tiempo se encontrará un método de esterilización sencillo.
No, es que ya estos hipopótamos no son de Escobar, esos hipopótamos son de nosotros, los colombianos, que se convirtieron en unos colombianitos más. Entonces ya tenemos nosotros como colombianos cuidarlos, buscar mecanismos y alternativas que garanticen la convivencia hombre-naturaleza. Entre tanto, laboratorios estadounidenses habrían encontrado una forma de esterilizarlos mediante el uso de dardos, una solución simple y silenciosa. Y con los insólitos hipopótamos colombianos nos despedimos por hoy. Les esperamos en nuestra próxima edición con más temas. Escríbanos a magazines@dw.com con propuestas e inquietudes. Desde México y Argentina les decimos hasta pronto y cuídense.